2004 viene a desarrollar lo que son los postulados de Koch. Por ello, gracias a todos estos hallazgos es que se lo considera lo que es uno de los fundadores de la bacteriología y uno de los padres de la microbiología. Además de ello, ganó lo que es un premio Nobel de la medicina en el año 1905. Ok, pero ¿qué hizo exactamente Robert Koch? Bueno, la demostración de que los microorganismos podían causar enfermedades y más que nada impulsó a lo que es el desarrollo inicial de la ciencia de la microbiología. Bueno, se podría decir que una vez que se descubrieron los microorganismos ya se sospechaba que estos eran los causantes de las enfermedades, ¿no? Pero nunca se llevó a cabo una prueba como tal que compruebe esto al 100%. Es por ello que dentro de esto ingresa nuestro amigo Robert Koch con sus trabajos y experimentos que él llevó a cabo, que establecieron una relación causal en lo que es microorganismo y enfermedad. Pero ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo es que a Robert Koch se le ideó, se le metió la idea y llegó a la conclusión de que los microorganismos eran los causantes de las enfermedades? Bueno, más que nada dentro de su trabajo inicial podemos decir que él investigó lo que es la enfermedad del carbunco, o también conocida como anthrax maligno. Esta enfermedad es, más que nada, esta enfermedad ataca a lo que es a los ganados, los vacunos, las ovejas, ¿no? Pero también puede afectar a nosotros los seres humanos. Entonces, simplemente lo que él hizo fue tomar muestras de estas enfermedades, de estos animales que estaban infectados de esta enfermedad y los inyectaba en animales que estaban completamente sanos, ¿no? Y una de las cosas primordiales que él observó después de llevar este experimento repetitivamente fue que la sangre de un animal con carbunco siempre tenía células de una bacteria en específico. Y esta bacteria en específico viene a ser la bacteria Bacillus anthracis, ¿no? Es una también conocida como bacilo del carbunco y es una bacteria formadora de endosporas y una gram positiva. Bueno, y después de llevar a cabo todos estos experimentos repetitivos, en uno de ellos logró aislar este tipo de bacteria y la llevó a un medio de cultivo, ¿no? Un medio de cultivo puro, libre de otro tipo de microorganismos, y logró producir esta enfermedad. Es así como, llevando a cabo estos experimentos, demuestra básicamente que un microorganismo es el causante de una enfermedad y lo resume en 4 criterios, ¿no? Ahora sí, los postulados de Koch, que recordemos que fueron diseñados para establecer la relación causal entre agentes patógenos, más que nada microbios, y las enfermedades. Hablemos del primer postulado. El primer postulado nos dice que el organismo debe estar siempre presente en los animales que sufran la enfermedad y no en individuos sanos. Esto quiere decir que para que nosotros podamos decir que este animal infectado de esta enfermedad tiene esta bacteria que vendría a ser la Bacillus anthracis, si nosotros lo llevamos a un medio de cultivo, sí o sí deberíamos observar esta bacteria en esto que estamos observando. Sin embargo, obviamente quiere decir que si lo llevamos a cabo en un animal que está completamente sano, no vamos a poder observar esa bacteria. Nuestro segundo postulado nos dice que el organismo debe cultivarse en un cultivo axénico, esto quiere decir un cultivo libre de otro tipo de microorganismos, fuera del cuerpo del animal. Esto quiere decir que si nosotros tomamos la sangre del animal enfermo y lo tratamos de cultivar en otro medio de cultivo, debe ser posible que nosotros encontremos este agente etiológico que vendría a ser la Bacillus anthracis si lo llevamos a observar en un medio de cultivo. El tercer postulado nos dice que cuando dicho cultivo se inocula a un animal susceptible, debe iniciar en él los síntomas característicos de la enfermedad. Ahora solamente nos basamos en el medio de cultivo que obtuvimos del paso número 2. Quiere decir que si nosotros tomamos una muestra del cultivo del animal que estaba infectado y lo inyectamos en un animal que está completamente sano, progresivamente este animal que nosotros mismos estamos infectando va a padecer los mismos síntomas que ya tenía el primer animal, ¿no? Y como último postulado tenemos a que el organismo debe aislarse nuevamente de estos animales experimentales y cultivarse nuevamente en el laboratorio, tras lo cual debe mostrar las mismas propiedades que el microorganismo original. O sea que si nosotros tomamos una muestra de sangre, una muestra de sangre puede ser del animal que nosotros mismos hemos infectado, vamos a observar la misma bacteria que observamos en el primer cultivo, y si los comparamos, estos deben tener las mismas propiedades que observamos en el primero como en el segundo. Listo, esos son básicamente nada
los 4 postulados que llevó a cabo Koch, y ese es un pequeño resumen sacado del libro de Pearson para que lo puedan hacer. Gracias. Bien explicados los 4 postulados con respecto a demostrar justamente la causalidad de la enfermedad infecciosa. Vamos a ver ahora que esos postulados, para el momento en que fueron elaborados, 1896, explicaban muchas cosas. Sin embargo, dejaban de explicar otras. Es por eso que en la segunda exposición vamos a hablar de esas limitaciones de los postulados de Koch. ¿Quién hace la segunda? Adelante. En 1896 Koch tenía su microscopio parecido al que usan en el laboratorio de 1000 aumentos, y él fabricaba sus medios de cultivo. Agarraba arroz, papa, maíz, hacía hervir el hígado de la vaca, el cerebro de la vaca, y con eso preparaba sus medios para que las bacterias creciesen. Con eso logró algo importante, que, repito, demostrar la causalidad. Pero para ese logro también tuvieron limitaciones. ¿Cuáles fueron esas limitaciones? Buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, en esta oportunidad me tocó exponer acerca de la importancia y las limitaciones de los postulados de Koch. Bueno, antes de irnos directamente, como lo mencionó mi compañera, este estudio se realizó gracias a lo que Robert encontró a un ganado infectado, y esa sangre lo observó en microscopio y se pudo observar bacterias en forma de bastones. Y luego esa sangre lo inoculó en unos ratones sanos, blancos, en donde él fue escribiendo los síntomas, todo lo que, no los síntomas, sino lo que presentaba el ratón. Bueno, tenemos que los postulados de Koch son criterios, ¿no?, tanto fundamentales para la microbiología como para la medicina, ya que nos ayudan a establecer la relación causal, lo que hay entre un microorganismo y una enfermedad. Bueno, en la importancia de los postulados de Koch tenemos lo que es la base de la microbiología médica, ya que gracias a esos avances que hubo, nos permitieron la identificación de los agentes causantes de las enfermedades, ¿no? Y bueno, en desarrollo de vacunas y tratamientos, como hemos podido observar en el COVID, gracias a esos estudios previos que ya había de otros investigadores, nos sirvieron a poder crear una vacuna en un tiempo menor. Bueno, gracias a eso también descubrimientos históricos, ¿no?, que realizó Robert Koch acerca del carbunco, la tuberculosis, se evitaron lo que eran las muertes, ya que eran países perjudicados, o sea, no era una persona, 10 personas, 100 personas, sino que eran poblaciones extensas. Y gracias a esos descubrimientos se redujo las muertes. Y aparte de eso, en método científico tenemos que esos avances también ayudó a generar un gran impacto en la sociedad, ya que gracias a esos previos estudios se pudieron realizar lo que es nuevos descubrimientos, pero generaban lo que eran vacunas y tratamientos en un menor tiempo. En las limitaciones de los postulados de Koch tenemos que había microorganismos no cultivables, ya que estos pueden ser tanto bacterias como virus intracelulares, ya que estos, para poder reproducirse, multiplicarse o expandirse, van a necesitar sí o sí un huésped, o sea, un ser vivo. Reservorios asintomáticos. Y en los microorganismos no cultivables es imposible poder crear esos cultivos en un laboratorio artificial. En reservorios asintomáticos, este caso se pudo observar bastante en COVID, ya que las personas en sí no presentaban síntomas, pero eran grandes portadores de una enfermedad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en las enfermedades multifactoriales tenemos que algunas enfermedades en sí no son causadas por un solo agente, sino por varios, ¿no? E incluso puede ser causada por factores externos.
Y en variabilidad en la respuesta del huésped, no todos los microorganismos van a reaccionar de la manera igual, ya que esto va a depender del sistema inmunológico de cada ser humano. Y bueno. Retrocede, por favor, María, 2, para puntualizar lo que ha dicho su compañero. Otra más. Ahí está. Principales limitaciones de los postulados de Koch. Primero, aquellos microbios que no se pueden cultivar. Evidentemente hay microbios que no se pueden cultivar hasta el momento inclusive. Estamos hablando de Prae, Trichoderma, que no se pueden reproducir en laboratorio en medios artificiales. Ese es número 1. Número 2, reservorios asintomáticos, o sea, aquellas personas que tienen al microbio pero que todavía no hacen la enfermedad. Están infectados pero no hacen la enfermedad. Número 3, siguiente. ¿Ok? Enfermedades polimicrobianas también les decimos, cuando no es solamente un microbio, sino son varios microbios. Entonces ahí no se cumpliría el segundo postulado porque jamás podrías obtener un cultivo puro, que sería más de un microbio. No se podría probar entonces cuál de ellos produce la enfermedad. Variabilidad en la respuesta, cierto, también hay variabilidad en la respuesta frente a la infección. Ahí tenemos que considerar también aquellos microbios para los cuales no existe modelo animal. O sea, hay enfermedades microbianas que no pueden ser reproducidas en animales. ¿Por qué? Porque no es hospedero. Esa también fue una limitación para Koch. Por ejemplo, en el caso de la rata, para hacer igual, no había animal igual reproducir ese modelo. ¿Ya? Muy bien, Gabriel. Ahí queda. Postulados de Falco. ¿Quién nos habla de Falco? Ok, escuchamos. Bien. Buenas noches, compañeras y profesores. El día de hoy voy a hablar sobre los postulados de Falco. En 1988, Stanley Falco propuso los postulados moleculares como una revisión de los postulados que ya hablamos previamente, los postulados de Koch. Centrarnos en la identificación de genes específicos asociados con la virulencia de un patógeno, en lugar del aislamiento del microorganismo. Estos postulados no solo buscan identificar los agentes infecciosos, sino que nos van a permitir determinar qué agentes específicos son responsables de la virulencia de un microorganismo. Lo que Falco mencionó es que para demostrar que un gen está asociado a la virulencia de un patógeno, se deben cumplir los siguientes 3 criterios. ¿Qué nos dice el primer postulado? Que un gen que codifique un factor de virulencia debe estar presente en los microorganismos patógenos y ausente en cepas no patogénicas, del mismo origen o del mismo género, o de la misma especie. Esto va a implicar que la presencia del gen en cuestión es un marcador importante de la virulencia. El segundo postulado nos menciona que la inactivación experimental del gen de virulencia debe conducir a una disminución significativa en la patogenicidad del microorganismo, evidenciando modelos experimentales tanto in vivo como in vitro. Y el tercer postulado nos dice que la restauración del gen inactivado debe restablecer la virulencia de un microorganismo. Este paso va a ser crucial para confirmar que el gen en cuestión es específicamente responsable de un fenotipo patogénico observado. Los postulados de Falco han sido cruciales para comprender enfermedades infecciosas y diseñar estrategias terapéuticas más efectivas, como por ejemplo el estudio de los genes de virulencia en la tuberculosis, en la salmonela y el Vibrio cholerae. Esto ha permitido desarrollar diferentes métodos de ayuda, ¿no? Como las vacunas, los antibióticos y nuevas estrategias de prevención y tratamiento. Mientras Koch trataba de demostrar
demostrar la presencia del microbio observándolo al microscopio o reproduciéndolo en cultivo, Falco lo que hace es demostrar la presencia de un gen, porque específicamente el gen que codifica los factores de virulencia. Si está presente, la enfermedad se produce. Si lo inactivamos, disminuye la enfermedad, y si lo restauramos, la enfermedad vuelve a aparecer. Esos postulados, que se enuncian más o menos en 1988, casi 100 años después de Koch, logran resolver algunas cuestiones que Koch no pudo hacer. Sin embargo, también tiene sus limitaciones. Por eso vamos a escuchar ahora a quien nos va a hablar de las limitaciones de los postulados de Falco. Y tenemos por aquí. Adelante. Bueno, yo voy a hablar más que todo sobre la importancia y las limitaciones de los postulados de Falco. A modo introductorio, como dijo mi compañera, en 1988 el científico Stanley Falco realiza una revisión de los postulados de Koch. Esto porque antes se decía que los microorganismos eran los causantes de la enfermedad, pero no se explicaba cómo o por qué. Con la revisión de Falco se demostró que esto se debe a los genes de virulencia que están presentes en estos microorganismos, ya que puede ser que estos microorganismos causen enfermedad, pero porque tienen presentes estos genes. Como se puede ver aquí están tres postulados. Aquí los genes, los de aquí presentan al gen de virulencia, pero estos no, aunque sean de la misma especie, por lo que estos no causarían la enfermedad, pero estos sí. Y según el segundo postulado se inactiva, y esto puede darse mediante una mutación. Al mutarse, el gen, la bacteria patógena ya no causaría enfermedad. Y al revertirse esta mutación volvería a causar la enfermedad esta bacteria, lo volvería de nuevo patógeno. Ahora vamos a tener la importancia, ¿no? Ya que estos postulados significaron avances científicos de los agentes patógenos, ya que sentaron las bases para los estudios nuevos de la relación microorganismo hospedero, ya que se demostró que los microorganismos necesitaban de un gen específico para contribuir a su patogenicidad, y además de que los microorganismos de la misma especie no siempre causan la enfermedad. Ahora, aquí estos patógenos también contribuyen a que hay patógenos que no se pueden cultivar y pueden ser estudiados por estos postulados, como es el caso de los virus, ya que los postulados de Koch no pueden estudiar al virus, por ejemplo, porque estos no se pueden cultivar porque necesitan de un hospedero. Entonces, los postulados de Falco sí pueden estudiar su genoma, pueden mutarlo, pueden inactivarlo para reconocer el genoma que causa la virulencia, y después pueden volver a restaurarlo para comprobar y confirmar que sí ese es el gen el que causa la enfermedad. Y también va a contribuir al desarrollo de vacunas basadas en los factores de virulencia, como es en el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Aquí se usa la proteína L1, que es esencial de la cápside de este virus, y una parte de ello se usa para que tenga una respuesta sin un riesgo de infección, ¿no? Y con respecto a sus limitaciones, vamos a tener que no todas las mutaciones eliminan completamente esta virulencia, ya que estos postulados no miden el impacto con el que pueden responder. Pueden tener varios mecanismos de defensa para responder, como es el caso del estafilococo dorado, ya que estos pueden tener mecanismos de toxinas como la alfa-hemolisina, que mata a las células humanas, y a las adhesinas como la proteína A, que se adhiere a los anticuerpos y se esconde del sistema inmune. Pueden usar varios mecanismos de defensa. Ahora también tenemos que no siempre va a ser posible una mutación o una inactivación de la virulencia, como en el caso de la Mycobacterium tuberculosis, ya que aquí vamos a tener que se usa
a un gen llamado el PPGK, que es esencial para la formación de la pared celular de esta bacteria, pero también es esencial para su vida. Si se elimina, se muta y se llega a la inactivación, se muere antes de poder estudiarla, por lo que no se podría demostrar su virulencia. Y también que no es aplicable a priones, ya que como sabemos los priones no tienen genoma, sino que se debe a un mal plegamiento de las proteínas beta. Y aquí no podemos mutar ni inactivar ninguna proteína porque no tienen ADN ni ARN. Y eso sería todo. Esas son las referencias. Veamos entonces que a pesar del gran aporte de Falco, demostrando que hay un gen asociado a la virulencia, existen limitaciones, porque por ejemplo en algunos microbios su virulencia no está asociada a un único gen, sino a varios. En esos casos no se puede demostrar con el postulado de Falco. Segundo, muchos microbios tienen enzimas que reparan el genoma, que reparan su ADN. Y si yo lo daño o trato de inactivarlo, ellas van a tratar de repararlo, muchas veces lo van a lograr y nuevamente van a producir la patogenicidad, pues tampoco se puede cumplir ahí. Y la tercera, que también ha mencionado cuando no hay ácido nucleico, ahí qué genoma vas a buscar, en el caso de los priones. ¿Okay? Entonces no está resuelto del todo. Vamos a ver ahora con los criterios de patogenicidad de Friedrich y Rellman si es que en realidad se resuelve por completo. Vamos entonces a la siguiente. Criterios de patogenicidad de Friedrich y Rellman. Nicole Caminano. Bienvenida Nicole, te escuchamos. Compañeros, yo voy a exponer sobre los criterios de patogenicidad de Friedrich y Rellman. Bueno, estos criterios son una serie de principios que nos permiten establecer una relación entre un gen específico y la virulencia de un microorganismo. Y bueno, en este caso la patogenicidad sería es la enfermedad que puede causar un microorganismo y la virulencia sería el grado de daño que puede causar este microorganismo. Siguiente. Bueno, en cuanto a los criterios, vamos a encontrar 6 criterios. En el caso de la asociación, nos indica de que la secuencia de ácido nucleico patógeno debe estar presente en la mayoría de los casos de infección y por ende, bueno, en la mayoría de los casos de infección y debería estar presente específicamente en las zonas macroscópicas que están enfermas o presentan este daño y por lo tanto deberían estar ausentes en huéspedes o tejidos sanos. En cuanto a la especificidad, nos mencionan de que la naturaleza microbiana debe ser coherente con las características biológicas de este grupo de microorganismos. Con respecto a la causalidad, nos indican de que la introducción del gen o de esta secuencia de ADN del microbio debe conferir virulencia a un huésped sano o no enfermo. Con respecto a la reversibilidad, nos indican que la inactivación o eliminación del gen o de esta secuencia de ADN debe ocasionar también la eliminación de la virulencia de este microorganismo, por lo menos debería de disminuirla. En cuanto al criterio de dosis respuesta, nos indican de que la proporción de gen encontrada en el tejido dañado o en el huésped enfermo debe ser directamente proporcional a la gravedad de la enfermedad que éste padece. Y bueno, en cuanto al mecanismo biológico, nos indican de que debe haber una explicación de manera biológica de cómo este gen del microorganismo aporta a la enfermedad. Y bueno, eso es todo. En cuanto a la importancia, vamos a ver de que estos criterios en realidad son una revisión de los postulados de Koch que se dieron en 1996
Y bueno, esta actualización nos permite incorporar nueva información en lo que es la biología molecular, por lo tanto nos permite en el área médica a proporcionar diagnósticos más precisos, el desarrollo de tratamientos más eficaces y la investigación de enfermedades emergentes. Gracias. Estos criterios lo que hacen es ya no solamente quedarse con la presencia del gen, como decía Falco, o la presencia del microbio, como decía Cox, sino que además lo asocian con producción de enfermedad y con presencia en tejidos, por ejemplo, cuando habla del portador, de tejidos sanos versus tejidos enfermos. No solamente tiene que estar el microbio en un tejido sano, sino que también tiene que ser capaz de producir la enfermedad. Para eso expresa sus denominados factores de vigilancia y mecanismos de patogenicidad. Finalmente, Friedrich y Rellman terminan explicando casi todas las causalidades microbianas para enfermedades infecciosas, excepto cuál. ¿Cuál nos explica en el caso de los criterios de Friedrich y Rellman? Priones. Los priones quedan sin explicarse, pero todavía no hay explicación a partir de ahí, por eso es que hay aspectos desconocidos de su patogenicidad. Muy bien, primera parte entonces completada. Seguimos con la segunda parte de las exposiciones, que vienen a ser repasos de lo que hicimos la semana pasada. Eso lo vamos a ver mucho más sencillo. Empezamos con bacterias. Bacterias. ¿Quién es el exponente? Adelante, doctor. Adelante. Pedro Salazar. Adelante. Eso, Pedrito. Recuerda, Pedro, que cuando describimos a un patógeno como una bacteria siempre vamos de adentro hacia afuera. Empezamos de la parte más interna hacia la parte más externa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy yo voy a hablar sobre las bacterias y sus características más importantes. Ya. Aquí tenemos la bacteria. Vamos, como el doctor me dijo, tengo que empezar desde adentro. Entonces, lo principal sería el ADN. Sería, como vemos, está esparcido por todo el plásmido. También vemos que tenemos las ribosomas, que son productoras de proteínas, y seguiría acá su membrana plasmática, que es, como sabemos, es lo que permite el paso o la prohibición de las sustancias para que no pasen o no entren. Después seguiría la pared celular, que es lo que le da protección y la forma a las bacterias. Después sigue la cápsula, que es más protección. De ahí ya vendríamos con los cilios, que los cilios más que todo son para permitir la adherencia hacia otras partes, hacia otras zonas. Y por último tendríamos el flagelo. ¿Qué es el flagelo? El flagelo es como una cola que a medida de latigazos va haciendo que se vaya moviendo por diferentes lados. Y la bacteria es una célula procariota unicelular. Ahora, para empezar, primero sus formas. Tenemos diferentes formas. El coco, primero, forma cocos. Como su mismo nombre dice, cocos, frutas. Son formas circulares, redondas. Tenemos acá pues un ejemplo, Staphylococcus aureus, que es lo que nos da neumonía y produce infecciones de piel. Ahora tenemos bacilos. Los bacilos son como tubos, como alargados, como si el coco los agarras y lo alargas. Que un ejemplo es el Bacillus anthracis, que es un agente del Anthrax. Después tenemos los espirilos, que son bacterias que están como un resorte, así. Que tenemos acá un ejemplo que es el Helicobacter pylori, que es un productor de las úlceras gástricas. Siguiendo como la siguiente forma es las vibrios, que las vibrios son como unas comas, una coma de ortografía, así. Un ejemplo sería Vibrio cólera, como ya su nombre lo dice, o se pueden llegar a suponer, es el productor del cólera. Ahora, siguiendo con su nutrición y respiración. En la nutrición tenemos que se alimenta de dos formas, que son autótrofas y heterótrofas. ¿Pero qué es autótrofas? Autótrofas es que producen su propia comida mediante el sol o el quimiosintesis. Ahora, heterótrofas son que fagocitan o se comen otras bacterias para alimentarse, ¿no? Ahora, vamos a su respiración. La respiración lo dividido según el oxígeno.
Tenemos aerobias, anaerobias y facultativas. Aerobias es que necesitan oxígeno para vivir, anaerobias es que pueden vivir sin la necesidad de oxígeno, pueden respirar sin la necesidad de oxígeno, y facultativas es que se adaptan al medio en que se encuentren, con oxígeno o sin oxígeno, pueden llegar a vivir. Ahora, su reproducción, tenemos dos tipos de reproducción, la fisión binaria, que es parecida, bueno, lo veo como una mitosis, que es cuando la bacteria, de lo que es una, se divide en dos células idénticas, iguales. Y tenemos la esporulación, que es cuando la bacteria se encuentra en medios totalmente que no puede subsistir, o sea que de alguna otra forma no le da. Entonces, ¿qué decide? Lo que hace, se hace como, empieza a soltar esporas para que cuando el ambiente sea mejor o se encuentre mejor o tenga mejor calidad de vida, ya vuelva a renacer la bacteria. Ahora, tenemos su variabilidad genética, tenemos tres formas: transformación, conjugación y transducción. La transformación es que la bacteria jala ADN del medio ambiente para tener una variación genética, o sea, lo que mismo dice. La conjugación es que mediante su pili sexual se une a otra bacteria y se pasan sus genes. Y tenemos después transducción, que es mediante un virus bacteriófago, lo intenta infectar a la bacteria jala su ADN y va variabilizando su genética. Después tenemos su clasificación según la pared celular, que es las gram positivas y gram negativas, que es según los peptidoglucanos y la tinción. En las gram positivas tenemos como es mayor la cantidad de peptidoglucanos, tenemos una tinción morada, y en las gram negativas tenemos una tinción rosada, porque es menor la cantidad de peptidoglucanos. Ahora, como podemos pensar, o podemos decir, todas las bacterias son malas, todas las bacterias nos afectan, pero no. Tenemos bacterias beneficiosas y bacterias patógenas. He puesto acá un cuadro que lo he sacado de este libro. Que es, a ver, tenemos su relación con el ser humano, tenemos simbiótica comensal, como el doctor nos había dicho en la anterior clase, es parte de la microbiota, que de cierta forma es como no nos hace daño, nos ayudamos entre nosotros dos, o simplemente coexistimos, en la palabra, coexistimos. La otra es el parásita, que ya produce enfermedades. Acá está, el ejemplo de acción es las bacterias beneficiosas ayudan a la digestión, y mientras que las bacterias patógenas producen enfermedades. Ahora, en la ubicación común de las bacterias beneficiosas tenemos que el intestino, piel, boca, que es ya toda la parte del microbiota. Y después de las bacterias patógenas tenemos sangre, tejidos estériles, intestinos, o sea, todos tejidos que pueden llegar a ser invadidos o infectados por bacterias. Ahora, tenemos en los ejemplos el lactobacillus, que es una bacteria que ayuda al ácido láctico, lo vuelve que tenga menos pH, y gracias a ese menos pH consigue eliminar bacterias patógenas. Tenemos la salmonela, que como ya conocemos del huevo, lo comemos y nos produce enfermedades. Ahora, los beneficios daño. En el caso de las bacterias beneficiosas, nos mejoran la salud, nos ayudan a la inmunidad, y en el caso de las bacterias patógenas, causan infecciones, inflamación, daños en los tejidos. ¿Qué diferencias encuentras entre el nucleoide, que viene a ser el ADN circular principal bacteriano, y el ADN extracromosómico? ¿Qué diferencia hay en información genética entre el nucleoide y el plasmid? Pues el nucleoide significa que está dentro del núcleo, que está contenido en una bola, y el plásmido que se encuentra, en el caso de la bacteria, que es el protozoario, que está disperso por todo el plásmido. Acuérdate que la bacteria no tiene membrana nuclear, es un procariota. Ajá, por eso es en lo que el nucleoide es en el eucariota. O sea, el nucleoide dentro del núcleo. Y la bacteria es el procariota, que está disperso por el plásmido, su ADN. Vale. Vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada. La bacteria tiene dos tipos de genoma: el genoma cromosómico y el genoma extracromosómico. Ambos son circulares, ambos son ADN, pero la bacteria no tiene membrana nuclear, ambos están en el citoplasma. Uno es más grande, se llama nucleoide, es ADN grandazo. El otro es chiquitito, se llama plasma. Claro, el nucleoide es el grande, el principal, y está son pequeños ADN. La diferencia en la información genética que contiene, ¿en qué consiste? ¿Qué información genética tendrá el nucleoide?
la información genética para que la bacteria tenga así reproducción muy bien y cumpla con sus procesos metabólicos, pueda vivir. ¿Y qué información genética tendrá el plasma? Ventajas, no te preocupes, por eso estamos conversando. Ventajas evolutivas, por ejemplo, resistencia a los antibióticos, o sea, características que le van a permitir destacar sobre las demás. Esas ventajas evolutivas le permiten a la bacteria desarrollar capacidades que otras no pueden y le permiten también a la bacteria sobrevivir en ambientes donde otras bacterias no podrían hacer. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Ya? Bien, suficiente. Gracias, Fede. Gracias. A ver, Tatiana, te escuchamos. Buenas noches, doctor, compañeros todos. Voy a exponer sobre los virus y priones. Bien, para empezar, los virus son partículas infecciosas, según lo que leí en el Murray, que estas partículas infecciosas más que todo son de menor tamaño y tienen un diámetro que oscila entre los 18 a 600 nanómetros. Y hay que recalcar también que los virus, la mayoría están clasificados en una escala de medida inferior a los 200 nanómetros. Ahora, los virus, a comparación de los priones, estos tienen los ácidos nucleicos detectables, pero no podemos tener en los virus los dos ácidos nucleicos que tenemos, tanto el ácido desoxirribonucleico conocido como el ADN y también el ácido ribonucleico como el ARN, que el ARN más que todo lo vamos a encontrar en el retrovirus, que esto va a tener la capacidad de copiar tanto a partir de una hélice simple de ARN a una doble hélice de ADN. También voy a destacar características importantes, que en los virus tiene una estructura relativamente simple, debido a que algunos virus están encapsulados. Por ejemplo, algunos son envueltos, otros son desnudos, pero para ello también hay que conocer que los virus no son seres vivos, no tienen núcleo, tampoco tienen un metabolismo propio, tampoco poseen ribosomas, lo cual esto no les permite sintetizar proteínas ni tampoco pueden generar su propia energía, y estos más que todo necesitan a una célula hospedadora. Entonces, también hay que tener en cuenta que estos, para poder replicarse en otras células, tienen que tener el huésped. Ahora, por el tema de los virus también, es importante que los virus a veces comienzan como un resfriado común, que también puede tener un episodio de gastroenteritis, o por otro lado también pueden conllevar a más, como por ejemplo cuadros clínicos mortales, que podría ser tanto de la viruela, del SIDA y hasta de la ébola. Ahora, por aquí vemos un virus desnudo, que es el adenovirus, y un virus envuelto. Para tener en cuenta aquí en el virus desnudo, por más que el otro sea envuelto, no quiere decir que este sea más fuerte que este, al contrario, este es más frágil, porque estos no van los virus envueltos no van a tener tanta resistencia, por ejemplo, en las condiciones desfavorables del tracto gastrointestinal, a comparación de estos, que estos son más resistentes tanto al pH, también a la temperatura, incluso hasta los ácidos y la bilis del tracto entérico. Estos se pueden transmitir mediante la ruta fecal oral, también se pueden transmitir por alimentos o aguas contaminadas. Y estos más que todo se transmiten a partir, por ejemplo, de nuestros fluidos, puede ser por gotículas de respiración, por saliva, por semen, por sangre, por tejido. También aquí vemos, por ejemplo, proteínas. Esto más que todo es un ensamblaje del coronavirus, lo cual aquí vamos a ver proteínas que van a unirse
a otras estructuras más grandes que estas, porque su intención es formar un capsómero y también los protómeros. Es por ello que cuando se forma cuando se forman ya todas las proteínas, como podemos ver en la tercera imagen, aquí el ARN va a soltar toda su consistencia y ahí es donde va a llevar al final un virión maduro. Por el otro lado vemos acá también los genomas viral de ADN con envoltura, por ejemplo el virus, virus y el coronavirus. Y acá también podemos ver de genoma viral de ARN con envoltura y también. Bien, acá vemos distintas formas de virus, más que todo por lo que lo rodea. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos la cápside del virus de la polio. Su forma es icosaédrica desnuda. Por el otro lado vemos el virus de Epstein-Barr, que tiene una forma icosaédrica envuelta. En la tercera imagen podemos ver que es una hélice envuelta, pero esta es el virus de las paperas. En la cuarta imagen podemos ver sobre el virus del mosaico del tabaco, que es eloqueidal desnuda. Y por último vamos a ver un virus complejo, que significa lo del herpes. Aquí lo voy a mencionar estos pasos, pero a continuación voy a exponer con ejemplos. Que bueno, más que todo acá iniciamos con el reconocimiento de la célula diana, la unión, penetración, pérdida de la envoltura, síntesis macromolecular, ensamblaje de los virus, gemación de virus con envoltura y liberación de virus. Siguiente, por favor. Bien, aquí vemos la replicación del virus del herpes simple, un virus ADN complejo encapsulado. Como podemos ver aquí, los virus van a venir para unirse a receptores específicos, y lo cual se van a asociar con la membrana plasmática. Ahora, aquí no se visualiza tan bien, pero acá la nucleocápside va a soltar el genoma junto con el ADN y se va a ir al núcleo. Ahora, acá van a pasar tres fases, tanto la fase temprana inmediata como la temprana y la tardía. La fase temprana inmediata, más que todo, se da para el manejo del control celular. La temprana se da para las enzimas, que tiene que ver con el ADN polimerasa dependiente de ADN, y por último la tardía, que tiene que ver aquí con proteínas estructurales tanto de la cápside viral como también de las glucoproteínas. Después las proteínas van a salir del núcleo, van a emigrar al núcleo para poder ensamblarse con otras cápsides que se llaman delta-hipodréticas. Y aquí es donde el genoma va a envolver o se va a meter y también después de ello ya las proteínas junto con ese genoma queman hacia el citoplasma a través de la membrana celular y también del retículo endoplasmático. Y también van a adquirir, por ejemplo, proteínas de tegumento, y también van a adquirir su envoltura, que más que todo han sido modificadas por membranas virales por las glucoproteínas, y por último va a ocurrir una exocitosis o lisis celular. Acá por otro lado vemos la replicación del coronavirus, un virus de ARN simple. Bien, aquí va a haber la interacción tanto de los receptores de los picornavirus junto con los receptores de la superficie celular, en el cual aquí más que todo el genoma se va a convertir también tanto en ARN, pero el virión va a inyectar al genoma, pero el virión va a
sufrir una endocitosis. Entonces, al ocurrir que ya al ocurrir que ya producen el ARN, el genoma que ya produce el ARN, también habrá otras proteínas estructurales que se van a unir y después el genoma va a ser inducido y los viriones van a salir por también por lisis. Bien, a comparación de los priones, como ya lo he mencionado, no tienen un ácido nucleico detectable. Entonces, los priones no es que sean virus, o bueno, por ejemplo, en el Murray he leído que son virus no convencionales, pero más que todo esto se basa de que es una proteína mal pegada. Puede ser adquirida, puede ser también genética, o puede ser por así decirlo, como que tienen esa capacidad de ir a infectar, entre comillas, algunas otras células, y ahí ese mal plegamiento como que se les pega y ahí es donde comienzan a tratar de mala manera en el organismo. Por ejemplo, acá tenemos la PRPC, que es la proteína priónica celular. Este es un prión normal. Aquí no tiene nada, prácticamente es un prión sano, pero por el mal plegamiento ya se convierte en una proteína priónica extraña. Estos son los priones, más que todo son los responsables de generar encefalopatías neurodegenerativas también. Las encefalopatías, más que todo se debe a de que arruinan a veces el tejido nervioso. También se le conoce como espongiformes. ¿Eso qué quiere decir? De que como hubo prácticamente una matanza de células o de neuronas, bajo el microscopio se va a observar que hay como que huecos, por así decirlo, entonces eso lo convierte como en forma de esponja. Y bueno, también son transmisibles por el mismo hecho de que contagian a las demás. Y aquí vemos las enfermedades más conocidas producidas por justamente los priones. Estos sí tienen varios tipos, como ya lo había mencionado, aparecen también por mutación. También hay que recordar que en 1982 fue descubierta tanto en las vacas locas, porque las vacas, aquellos animales, que también se dan animales, tenían un comportamiento inusual. También tenían como que algunas reacciones que no eran normales para los descubridores en ese tiempo. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muy bien, Tatiana. Entonces el virus es ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, una cubierta proteica, este es un virus desnudo, y si tiene una envoltura lipídica es un virus replicado. Y el prión, proteína mal plegada. Hongos. Los hongos. Paula Pacheco, ¿no? Siguiente, protistas. ¿Quién hace protistas aquí? Jenny Quispe. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hoy día voy a hablar de características generales sobre los protistas. Siguiente, por favor. Bueno, como pequeña introducción, los protistas han sido bastante relevantes en nuestra historia, pues la historia universal han sido partícipes de la gran hambruna irlandesa,
que justamente gracias a un protista, que es el que ven acá, fue el responsable del llamado tizón de la papa, que hizo que todos los cultivos de la papa de esa época en Irlanda se malograran y se pusieran así como mohosos, imposibles de comer. El impacto de este problema fue tan grande que muchos irlandeses fallecieron por esto, porque no tenían nada que comer. Y la relevancia también en la historia universal es que debido a este fenómeno hubo una gran migración de irlandeses que estaban desesperados por conseguir comida y se iban en barcos hacia Norteamérica. Sigue. Bien, ahora sí, ¿qué son los productistas? Básicamente son un grupo diverso de microorganismos eucariotos, muchos incluso dicen que son inclasificables. Bueno, vamos a ver primero estas ramificaciones. Como conocemos hay dominio bacteria, arquea, y acá tenemos al eucaria. Eucaria está compuesto por, se podría decir que todos estos son células eucariotas. Entonces, antes de que nos pasemos a las plantas, animales y a los hongos, existen los productistas. Como se puede ver, tienen parte de la teoría endosimbiótica, o sea, pero sobre todo se destaca lo que es la parte de los cloroplastos, ¿no? Va a ser importante porque van a haber ciertas algas, por ejemplo, que van a estar dentro de los protistas y no van a clasificar como plantas. Y estas incluso pueden ser dañinas para el ser humano. Por ejemplo, hay un fenómeno que se conoce como marea roja, y en la marea roja puede causar problemas en las almejas, y estas almejas luego se vuelven neurotóxicas. Por similaridad también, como mencioné, la clasificación se puede dar como protozoarios. Como sabemos, todo viene de animal, entonces estos son similares a los animales. Tenemos a la yardia, tenemos a los hongos y a los mohos de fango, que se parecen al reino fungi. Pero vamos a destacar principalmente a los protozoarios, que es lo que es más relevante para nosotros en el curso, que pueden ser clasificados a su vez como por su medio de locomoción y por su forma de reproducción. Siguiente. Bien, ahora sí, vamos a hablar de las características generales de este reino. En primer lugar, su organización celular. Como mencioné en un principio, estos son eucariotas. Pueden ser unicelulares o coloniales. ¿Qué quiere decir coloniales? Que forman grandes colonias, a su vez, que estas colonias tienen organismos unicelulares dentro. Y esto se ve bastante con las algas. Hay unas algas enormes que se llaman algas que justamente podemos ver en la imagen, que justamente parecieran que son multicelulares. Y por otro lado, las que ya conocemos más clásicamente, ¿no? Los paramecium, por ejemplo, que son eucariotas unicelulares. Acá vamos a ver que como toda célula eucariota va a tener su núcleo, va a tener un ADN, en este caso va a ser lineal, va a ser cromosómico. Vamos a ver incluso algunas particularidades en su medio de su forma de reproducir. Por ejemplo, el paramecium tiene macronúcleo, micronúcleo. Eso también va a ser importante. Por ejemplo, el micronúcleo también se usa para la reproducción. Por eso vamos a pasar al apartado de acá. Vamos a ver que en la reproducción conocemos tres tipos de reproducción asexual: la bipartición, la gemación, la fertilización. En protistas principalmente se va a observar una mezcla de asexual y sexual con participación de bipartición o fisión binaria. Como mencioné, el paramecium es una especie bastante conocida que tiene periodos de bipartición, y en caso de la reproducción sexual va a tener periodos de conjugación. Y por otro lado, en el caso de las algas, vamos a ver la famosa alternancia de generaciones, donde vamos a ver fases de haploidía y diploidía. Por otro lado, también vamos a hablar de la nutrición, básicamente, como mi compañero mencionó, en bacterias. Pueden ser heterótrofos o autótrofos, principalmente en algas o diatomeas, como esta diatomea de acá, que es la navícula de serpiente. Bueno, medios de locomoción, eso es bastante importante porque de esta manera estos se van a trasladar. Vamos a ver ciliados, como dije, el paramecium, tienen cilios, pequeños cilios, son como unas patitas que se mueven. Son más cortas que las flageladas. Las flageladas, por ejemplo, como las que tienen el Trypanosoma cruzi, que causa el mal de Chagas. Vamos a ver los rizópodos. Estos van a ser pseudópodos. Eso quiere decir que van a ser como extensiones del citoplasma que van a
a las amebas moverse. Y por último vamos a tener a los esporozoos, que básicamente no tiene forma de trasladarse en su fase adulta, como como el que causa la malaria. La importancia médica, básicamente los protistas, algunos son patógenos, incluso pueden tener bastante vida parasitaria. Por acá podemos ver una imagen, justamente tienen una fase que puede ser una fase quística, que se podría decir que esto está dormido y se puede activar en un huésped y se puede llegar a una fase de tropozoica. Vamos a ver que acá en el cuadro tenemos un grupo relevante de algunos protistas conocidos que causan bastantes enfermedades. Acá podemos ver imágenes sobre todo de la ameba que causa la entamoeba histolítica, en la imagen de acá, como mencioné, el cromosoma cruzi, de ahí tenemos a la giardia, y por último también vamos a hablar de la malaria, ¿no? El de la malaria, que es el plasmodium. Varios diversos plasmodium. Eso es todo. Gracias. Gracias. Buenas noches con todos. Ahora yo les voy a pasar a hablar de lo que son los helmintos, que es un grupo de parásitos que a su vez se va a dividir en dos: los nemátodos y los platemitos. Y los platemitos a su vez en dos: en nemátodos y en cestos. Siguiente, por favor. Primero empecemos con los nemátodos. Su aspecto es de forma alargada y de forma, o sabemos, extremos. Es como un tipo de uso muscular, ya la mayoría se acuerda de esta parte. Y cuando se hace un corte transversal, su forma es redonda. Por otro lado, no tiene ningún tipo de segmentación y tiene músculos longitudinales. ¿Para qué? Para permitir un movimiento de tipo latigazo dentro del tubo digestivo y todo ello. Su aparato digestivo es completo, es decir, tiene boca, ano, y su aparato reproductor es diferenciado entre ambos sexos, femenino y masculino. Tiene una cutícula, que es una capa de proteínas que le da protección, y esta cutícula va a desaparecer cuando se vaya a desarrollar y pase del estado joven a adulto. La vía de infección de esta suele ser por ingesta, pero hay otro caso especial que es cuando participan insectos vectores, ¿no? Además, los huevos de estos están adaptados para sobrevivir en el ambiente. Los que hablo de que son transmitidos por insectos vectores son las filiares. Siguiente, por favor. Estas son las filiares, que son finos y largos, a diferencia de los otros, ¿no? Estos son parásitos de sangre, la linfa, infecciosos, subcutáneos y digestivos. Estos, su método de transmisión es, por ejemplo, de que tenemos a una persona ya infectada con esto y un insecto ovula y obviamente se lleva parásito. Y va a pasar a la célula probóscide y va a volver a aplicar otra cosa, haciendo que esto suelte lo que son sus microfiliares, así siga lo que es el ciclo. Ahora vamos a pasar a lo que son los tematos. Los tematos, bueno, todos los tratamientos en general necesitan huéspedes intermediarios y estos son planos. Entonces, estos, como mencioné, ya son aplanados y es foliáceo con dos ventosas musculares. ¿Qué es foliáceo? Es decir, con forma de hoja. Estas dos ventosas musculares tienen dos tipos de opciones. La primera es una ventosa oral, es decir, para la vía digestiva, y el otro es simplemente un órgano de adherencia. Como mencioné, la forma transversal es plano y no está segmentado. Por otro lado, tiene tanto músculos longitudinales y circulares, lo cual va a permitir mayor movimiento. Su aparato digestivo es segmentado y por lo tanto incompleto, es decir, un solo orificio de entrada y salida. A partir de acá, todos los tratamientos son hermafroditas, ¿ya? Excepto que hay una excepción que ahorita vamos a ver, y este no tiene cutícula, pero va a tener lo que es un epitelio sensicial, que también le va a brindar protección y lo que es estructura. Y la vía de infección más común de ingesta, ¿ya? Pero las esquimatosomas que vamos a ver ahorita son una excepción tanto para la vía de infección y para la hormona, al igual que la parte reproductora. Estas son las esquimatosomas. Estos es el único que yo sepa de matos que tiene sexo diferenciado. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la hembra, macho. Se va a acomodar porque creo que tiene un espacio para lo que es la hembra dentro del cuerpo, ¿no?
Estas, en su forma cercaria, van a entrar a través de la piel y no por ingesta, ¿no? No son hermafroditas, como mencioné, y son cuerpos un poco más cilíndricos que nosotros, que son más armados. Siguiente, por favor. Y por último, los cestos o tenes, ya que obviamente está aplanado, ya sabemos cómo son estos, que tienen varias segmentaciones. Sí, es segmentado. Cada una de estas segmentaciones se llaman proglótidos, y cada una de estas tiene tanto el aparato reproductivo masculino y femenino, por lo tanto son hermafroditas. No tiene un aparato digestivo como tal, sino que todos los nutrientes se van a absorber por sus integumentos. No tiene cutícula y su vía de infección más común es por la ingesta. Esta parte de acá se llama lo que es la escólice, la parte más anterior del parásito. Va a tener ventosas musculares y ganchos. Pues si no me equivoco, hay un caso especial que creo que era el cesto de pescado que no tenía ganchos, por ejemplo. Además, como mencioné, cada proglótida tiene la estructura femenina y masculina. Siguiente, por favor. Y acá podemos verlo, ¿no? Todo esto es un núcleo central y va a tener diferentes ramificaciones. Cada ramificación va a tener lo que es huevo, prácticamente. Las más distales, mientras más distal esté de la escólice, más desarrollada, más próspera. Esto de acá, por ejemplo, es una proglótide grave, ya está prácticamente en huevos. Y bueno, se van a estar ocupadas en el espacio. Eso sería todo. Gracias. La capacidad productiva es la que llama la atención en los seminos. Decenas o cientos de miles de huevos producidos en una sola noche habla de una gran capacidad de infectar. Bien, microbiota. No habla de microbiota. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy les voy a hablar acerca de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Para esto, la microbiota es un conjunto de organismos que viven en nuestros tejidos sanos. Se comportan ya sea como mutualistas o como comensales. También es un ente cambiante, es decir, va a variar de acuerdo a la alimentación, el medio ambiente en el que vivamos, la contaminación, el crecimiento y la edad. Su origen básicamente se da en la etapa prenatal y se adquiere ya en el nacimiento. Va a depender del tipo de parto, puede ser vaginal o por cesárea, siendo el parto vaginal en el que la microbiota va a ser más rica en microorganismos, básicamente, porque va a absorber todo lo desde el canal vaginal y en cambio en la cesárea solo los de la pared abdominal. Después también se va a enriquecer en cuanto a la lactancia y al calostro materno. Después va a cambiar por la alimentación complementaria y ya cuando es adulto ya va a depender del entorno, si consume antibióticos, la dieta, si hace ejercicio o no. La ubicación va a estar tanto en el tracto respiratorio, en la piel, en el tracto urogenital y también en el tracto gastrointestinal. Tenemos 4 tipos de microbiota. Entre ellas está la cutánea, que básicamente va a estar en la piel, pero va a variarse de acuerdo a la zona. Por ejemplo, si está en una zona seca, en una zona húmeda, que pueden ser las axilas, donde van a haber glándulas sudorípadas, o donde en las zonas grasas, donde va a haber glándulas sebáceas. Esta microbiota va a ayudar a prevenir infecciones y va a participar en la regulación del pH. La microbiota oral tiene una particularidad, es que, por ejemplo, la microbiota va a ser diferente en los labios, va a ser diferente en el paladar blando, en la lengua y en el paladar duro. Esta va a intervenir en la digestión inicial y en la protección contra patógenos. En la microbiota urogenital básicamente nos va a ayudar para prevenir infecciones urinarias. En la vagina es la que tiene menor diversidad, va a haber predominancia de lactobacillus y también estos lactobacillus van a disminuir el pH vaginal. En el pene va a depender de la influencia de la circuncisión. Cuando no hay circuncisión va a haber una predominancia de Staphylococcus saprophytis.
La microbiota gastrointestinal es la microbiota más abundante y también nos va a ayudar y va a influir en el cambio del pH, el peristaltismo y también tiene predominancia de bacterias anaerobias. Bueno, su composición mayormente se da por bacterias. Acá tenemos los firmicutes que van a ser importantes para la digestión y el metabolismo, los bacterioides que van a participar en la degradación de carbohidratos, la actinobacteria, las proteobacterias y las fusobacterias. En cuanto a los virus, van a estar presentes en el intestino y mucosas, y también van a tener los que son bacteriófagos, los virus que van a infectar a las bacterias y que van a ayudar a regular la microbiota. Algunos pueden ser patógenos como el herpes o el virus del papiloma. En cuanto a los hongos, estos no van a causar problemas, pero en su proliferación pueden llegar a darse infecciones, por ejemplo el caso de la cándida. Bueno, como sabemos, las arqueas son microorganismos primitivos que están en el intestino humano. Por ejemplo, la Methanobrevibacter es una arquea que va a ayudar en la digestión de ciertos compuestos y también a la producción de metano. Sus funciones. Principalmente, como lo mencionó nuestro compañero, ¿cómo se llama? Vamos a seguir. Puede ser mutualista, o sea, ambos se van a beneficiar, nosotros nos vamos a beneficiar de la microbiota y la microbiota de nosotros va a tener lo que es la casa y la comida. Nos va a ayudar en la producción de ácidos grasos de cadena corta, que pueden ser acético, propanoico y butírico, también en la síntesis de proteínas, como la vitamina K, la B12, la B1 y la B2. También en la síntesis de aminoácidos esenciales y en el desarrollo del sistema inmune. Bueno, acá tenemos algo que es bastante importante, que es el eje intestino-microbiota, el cerebro, donde básicamente interviene la regulación de la salud digestiva. También va a depender del estado emocional, o sea, la microbiota se puede alterar por casos de estrés, miedo, ansiedad, y también puede variar de acuerdo a la ingesta de alimentos, estrés, y bueno, básicamente el nervio vago va a ser el que va a ayudar a llevar la información, tanto del intestino al cerebro como del cerebro al intestino. Y también van a participar neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Veamos ahora qué es lo que pasa cuando ese equilibrio de la microbiota se pierde. La eubiosis versus la disbiosis. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar sobre eubiosis y disbiosis. En simples palabras, para poder resumir toda la exposición, eubiosis es el equilibrio que podemos encontrar entre la población de microorganismos que hay en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está, como mencionó mi compañera, por una microbiota. O sea, esa población organizacional que encuentra nuestro cuerpo es el equilibrio para que exista una relación de salud entre el ser humano y la microbiota. Y la disbiosis es todo lo contrario, cuando hay una reducción o hay un desequilibrio dentro de las poblaciones de los microbios dentro del ser humano, pues no genera una salud en el huésped que sería el ser humano, ¿no? Siguiente, por favor. Así, en cuestión de resumen todo lo que comentó mi compañera, para poder definir qué es la microbiota, la pregunta es cómo la microbiota llega al ser humano, o sea, cómo los microbios, ¿no? O esta clasificación de microbios llega al ser humano. Pues recordemos que hay una presencia de población, o sea, hay una composición. Nuestro cuerpo está compuesto, como mencionó mi compañera, por varios microorganismos, ¿no? Hongos, bacterias, virus, ¿no? Entonces, todos esos grupos empiezan a convivir, se llaman microorganismos comensales. Recordemos eso. Entonces, ¿cuándo es un microorganismo comensal? Cuando vive en nuestro cuerpo y no genera ningún daño a la salud, siempre y cuando no haya una alteración dentro de su población. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo esa microbiota llega al ser humano?
pues hay un proceso de colonización, como mencioné yo. Cada microbio que hay en nuestro cuerpo tiene un porcentaje de población a nivel oral, a nivel de la piel, a nivel gastrointestinal, de los genitales, etc. Hay una adhesión celular, ¿no? Por medio de las adhesinas el microbio llega y se une al epitelio por medio de adhesinas o por coagregación a través de varios microorganismos. Pues, ¿no? Hay una adaptación, o sea, para que el microbio viva en el ser humano, el medio tiene que tener las condiciones ambientales apropiadas, ¿no? O sea, ya sea si es un medio aeróbico, anaeróbico, un pH correcto, ¿no? Y las condiciones nutritivas para que ese microorganismo pueda vivir, y no solo vivir, sino vivir y tener esa relación que le estaba comentando, ¿no? De eubiosis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora cómo llega el organismo, ya mi compañera lo explicó, a través de la lactancia, a través del parto vaginal y a través de los distintos contactos que se dan en la vida diaria, pues, ¿no? Que ya lo mencionó nuestra compañera. Y bueno, ya vemos también la distribución, ¿no? de la microbiota en el ser humano. Pensábamos que no solo hay en los tubos gastrointestinales, también hay pues en diferentes estadios, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la piel específicamente el Staphylococcus epidermidis, ¿no? Que es el comensal, pero también tenemos al Staphylococcus aureus. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la piel, en proporciones, como ya les mencioné, en una eubiosis hay un porcentaje de colonización, o sea, hay más epidermidis en relación a los aureus. Cuando hay una alteración en esta población, o sea, una disbiosis, o sea, la epidermidis su población empieza a reducirse, ¿no? La aureus empieza a sobresalir y empieza a generar este estadio patógeno que sería la disbiosis y podría generar celulitis en este caso, ¿no? Recordemos que la epidermidis es un agente que compite justamente con aureus y con otros tipos de bacterias o microorganismos dentro de la piel. Lo mismo pasa en la boca, ¿no? Con el Streptococcus mutans, ¿no? Que es justamente metaboliza los azúcares, ¿no? Que producen los ácidos del esmalte de los dientes, pues, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración en esta población, ¿no? Cuando no hay una higiene bucal adecuada, entonces esta bacteria, ¿no? Empieza a haber una desorganización en su eubiosis, y hay una disbiosis, y por ende pues empieza lo que se llama las caries, pues, ¿no? Y de otro ejemplo también el colon, pues, ¿no? Como la Bacteroides fragilis, que también cuando hay una disbiosis, hay una desorganización de su población, hay una enfermedad inflamatoria a nivel intestinal. Bueno, ¿cuál es la importancia en la eubiosis, en esta relación que tenemos entre el comensal, que es pues el huésped, que es la bacteria, y nosotros somos el huésped, el ser humano? Pues hay una relación entre el entrenamiento del sistema inmune. Recordemos que las células T reguladoras, pues el sistema inmune empieza, como mencionó el doctor también, hay como una prueba, ¿no? Empiezan a poder madurar el sistema inmune. También tenemos funciones metabólicas. Recordemos que los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? A través de la fermentación de los carbohidratos, ¿no? Van a ayudar a muchos aspectos y que ya les voy a mencionar, ¿no? Tenemos la barrera epitelial, como es parte de la mucina y la claudina. Recordemos que son proteínas de anclaje que evitan que ciertas bacterias o ciertos microorganismos entren. Entonces estos también ayudan bastante. Fuentes de energía, ¿no? Por ejemplo, hay áreas dentro de nuestro colon que están en un medio aeróbico. La pregunta es, ¿cómo la célula que vive en ese medio aeróbico consigue oxígeno? A través justamente de estas bacterias que metabolizan parte, ¿no? Y generan este tipo de alimentación para que esas células, como los colonocitos, puedan coexistir y vivir. Y neuromodulador, hemos encontrado también que a través de la maduración del sistema nervioso y de la barrera hematoencefálica, gracias a las cadenas de ácidos grasos de cadena corta. Siguiente, por favor. Bueno, acá mencionó mi compañera también que ha habido pues la eubiosis no es fija, o sea, no es que sea como no es que sea una fotografía y que los microorganismos desde el día 1 que naciste hasta el día 90 que tú existes es lo mismo, no. La eubiosis va variando. Por ejemplo, un ejemplo nada más es en la mujer antes de la menstruación o en su periodo fértil y después
de su periodo fértil va variando. El lactobacillus en una mujer de estado fértil es mucho más abundante que en una mujer que ya no está fértil o una mujer que todavía no comienza su periodo fértil. O sea, va variando, esa es la eubiosis, ¿no? Si hay una disociación, si no hay esa población, existe una disbiosis y por ende existen las siguientes enfermedades, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, acá dos artículos importantes con respecto a la disbiosis, que acabamos de ver que dentro de cuando hay cambios en la microbiota, podemos ver que los niños que nacen pueden tener alteraciones, ¿no? O sea, dependiendo la cantidad de bacterias que pueda generar este desarrollo del parto, pueden alterar también el desarrollo del niño. Y también parte del sistema nervioso central. Recordemos que las cadenas de ácidos grasos cortos, en lo que es en el butirato, el propinato y el acetato, que es parte, ¿no?, del desarrollo, acá menciono las bacterias que desarrollan pequeñas producción de ácido graso, empiezan también a desarrollar parte del sistema nervioso central. Pero también parte de la disbiosis está relacionado a las enfermedades no transmisibles. Muchas de las enfermedades como hipertensión, obesidad, ¿no?, o cáncer está relacionado a que hay una disbiosis, o sea, una reducción poblacional de nuestros organismos dependiendo del estilo de vida que nosotros llevamos. Por eso muchas veces salen pues probióticos, estilo de vida saludables, y etcétera, ¿no? ¿Sí? Y gracias. Explicación de la patogenicidad microbiana en función de la alteración de la disbiosis y la eubiosis ya está comprobado. Ya se sabe que si se altera, por ejemplo, la microbiota intestinal, esa persona, ese paciente, tiene más chance de hacer algunas enfermedades, como por ejemplo el colon del intestino irritable, o como por ejemplo el cambio de la microbiota termina produciendo una infección bacteriana. Una infección bacteriana por cambio de población, como sucede con Clostridium difficile. Y la colitis pseudomembranosa. Bien, terminada esta primera parte, vamos a ver ahora la continuación de lo que nos quedamos la semana anterior, o sea, la respuesta inmunitaria. Lo podemos encontrar en huesos largos y planos, largos como el fémur y el húmero, planos en el esternón y la pelvis. ¿Dónde están ubicados? ¿En qué parte de sus huesos? Ya sé que en el interior, pero ¿dónde? El interior es grande. En el interior de los huesos largos. ¿En el hueso compacto o en el hueso esponjoso? Esponjoso. ¿En la metáfisis o en la diáfisis? La diáfisis. En la diáfisis. Ahí está, en los lados. En los planos, en el esponjoso. Muy bien, continúa. Tenemos dos tipos, que es la médula ósea roja, que es la activación de la producción celular. Ahí es donde ocurre la hematopoiesis. La médula ósea amarilla, que es la reserva energética, que almacena grasa, pero a su vez se puede convertir a médula ósea roja en el caso, por ejemplo, de una anemia o un desangrado. Su estructura tenemos en célula madre hematopoyética, que sirve de producción, renovación en células sanguíneas. También tenemos el estroma medular, que ese es el que da estabilidad a la médula, los vasos sanguíneos, que se sirve como transporte, circulación y distribución de las células sanguíneas. Ahora, en función del sistema inmunitario tenemos los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B producen anticuerpos y también tienen memoria inmunológica, es decir, por ejemplo, en una vacuna esto se activa y cuando requerimos el virus va a ser menos efecto. Los linfocitos T empiezan en la médula ósea y se maduran en el timo. A diferencia de los linfocitos B, estos destruyen las células infectadas.
Los linfocitos B los reconoce, los linfocitos T los destruyen. También tenemos los glóbulos blancos, que estos están divididos en aerocitos y granulocitos. Tenemos los neutrófilos, basófilos, eosinófilos y los monocitos. Esto sirve como defensa, unidad de protección. También tenemos la hematopoiesis, que es un proceso continuo de producción de células sanguíneas. Y en esta tenemos las dos líneas que usted mencionó, que es la línea mieloide y linfoide. Ahí está. La linfoide se encarga de los linfocitos y la mieloide de los eosinófilos, de los glóbulos blancos, las plaquetas, eosinófilos, basófilos y los otros. En importancia clínica tenemos dos casos en la leucemia, por ejemplo, que es el exceso de glóbulos blancos, a diferencia de la anemia plástica, que es falta de producción celular, no se producen muchos glóbulos rojos ni tampoco plaquetas. Gracias, Tatiana. Ina. Paula, muy bien. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar del timo y bueno, como una pequeña introducción, el timo es un órgano linfático primario que se encuentra en el esternón superior, por detrás del esternón y por encima del corazón. Este va a cumplir un papel fundamental en lo que es el desarrollo y maduración del sistema inmune, particularmente o principalmente durante la infancia, y que bueno, este va a empezar a evolucionar o a atrofiarse a partir de la pubertad, donde su estructura organizada va a ser reemplazada por tejido adiposo, esto a medida que va perdiendo su actividad. Además de que es importante, porque como ya mencionó mi compañera, aquí es donde se va a dar la maduración de los linfocitos T, antes de pasar al torrente sanguíneo y a los órganos linfáticos secundarios. Bien, en cuanto a su estructura, bueno, el timo contiene dos lóbulos, los cuales están recubiertos por una cápsula, que a su vez forman tabiques internos y que bueno, su epitelio secreta hormonas también conocidas como timocinas, y que a diferencia de otros epitelios, expresa tanto HLA1 como HLA2, que es importante para permitir la presentación de antígenos a los timocitos. Además también encontramos en lo que sería su corteza, que es la zona que en esta muestra se ve como más pigmentada, que esto es debido a su cúmulo denso de linfocitos, y la médula, que es bueno, la parte que está teñida de manera más tenue, ya que esta tiene escasos linfocitos. Sin embargo, casi específicamente encontramos en lo que son las células dendríticas y los macrófagos, que son derivados de la médula ósea. También es importante recalcar que en la corteza es donde las células epiteliales van a ayudar a los timocitos a que estos puedan generar su factor TCR, que es importante para que estos puedan reconocer los antígenos. Y en la médula, las células epiteliales medulares van a producir AIRE, por siglas en inglés, que es regulador autoinmunitario, y estos van a evitar que los linfocitos T ataquen al propio organismo, así preveniendo las enfermedades autoinmunes. Ahora sí, en cuanto a su función inmunológica, como ya había mencionado al inicio, aquí es donde se van a madurar los linfocitos T, pero todo este proceso comienza cuando las células prepulsoras de los linfocitos T migran desde la médula ósea hacia el timo, guiadas por señales químicas, también conocidas como quimioquinas, y estas van a entrar por la unión corticomedular, van a entrar sin moléculas de CD8, ni CD4, ni tampoco TCR, por lo que se los van a considerar como de
Una vez dentro, estas se van a dirigir a la corteza, donde van a entrar más estructuras que se les llama células nodrizas, y en estas van a perder moléculas de CD34 positivo y CD7 positivo, pero van a obtener su receptor TCR, como ya mencioné, es muy importante, aparte para poder reconocer los antígenos, porque les va a permitir interactuar con las células epiteliales. Luego, durante su trayecto hacia la médula, estos van a expresar moléculas CD8 positivas y también CD4 positivas, por lo que van a obtener el nombre de dobles positivos y van a seguir proliferándose activamente. Sin embargo, el 95% de estos linfocitos van a morir en la corteza debido a un proceso llamado selección positiva. Bueno, es donde básicamente las células epiteliales van a, por así decirlo, evaluar a los timocitos para ver si su receptor TCR es capaz de reconocer moléculas de HLA. Y en caso de que estos los reconozcan, es como si, por así decirlo, hubieran aprobado su examen y sobreviven y siguen con su maduración, pero los que no mueren por apoptosis. Estos timocitos que superan esta prueba pierden una molécula, puede ser de CD8 o CD4, y pasan a ser positivos simples. Y bueno, siguen en su trayecto hacia la médula, donde van a pasar por un segundo examen, por así decirlo, que va a ser la selección negativa, donde aquí las células dendríticas y epiteliales les van a presentar antígenos propios, pero de distintos órganos, para ver si este timocito reacciona a lo propio. En caso de reaccionar a lo propio, van a ser eliminados, ya que de esta manera también prevenimos lo que sería la respuesta o las enfermedades autoinmunes. Pero si no reacciona, si no reconoce lo propio, como que se gradúa, por así decirlo, como el linfocito T maduro, y bueno, pasa al torrente sanguíneo y los órganos hepáticos secundarios. Y bueno, de esta manera también contribuye a lo que sería la tolerancia inmunológica. Gracias. Eso la que hace la otra semana. Gracias. Bien. Y ahí tienen que recordar, entonces, por favor, Juan, otra más, esa estructura histológica es básica. Primero, tiene cápsula. Segundo, tiene corteza y tiene médula. ¿Qué nos interesa? Las dos, porque en las dos van a ocurrir cositas con respecto a la maduración del linfocito T, que ya su compañera se las ha explicado en bastante detalle, así que sáquenle y estudiense esa diapo para entender más fácil lo que viene en la siguiente semana. Muy bien, continuamos. Ganglio linfático. Entonces, esa es una de las funciones importantes que tiene el vaso linfático, que es recoger este líquido del espacio intersticial y llevarlo nuevamente al sistema circulatorio. Pero para ello va a tener que pasar por estos ganglios linfáticos, que vienen a ser como unos tipos de filtros, específicamente, y ya. ¿Y cómo es que regresa al sistema circulatorio?
clásico, que es un vaso linfático, pero en este caso es más grande, y este está conectado a la vena cava superior. ¿Sí? Ya, ahora sí, vamos con el ganglio linfático como tal. La estructura básica está compuesta por la corteza, que viene a ser de acá hasta acá, la paracorteza, que es de acá hasta acá, y la médula. Ahora, tenemos una cápsula fibrosa, la cual se encuentra perforada por vasos linfáticos aferentes. Estos vasos linfáticos aferentes contienen válvulas, lo cual no permite que haya un retroceso de esta linfa que va a llegar al ganglio linfático. ¿Por qué? Porque la linfa recogida desde abajo hacia arriba. Ahora, ahora tenemos un seno subcapsular por donde va a pasar la linfa, y también tenemos los senos trabeculares y la trabecular como tal, que se conecta a los senos trabeculares que están aquí. Ya vamos a ver más adelante su importancia. En la corteza encontramos los folículos primarios y los folículos secundarios. Acá no vemos un folículo primario, sino los folículos secundarios como tal, porque contiene un centro combinativo. Este centro combinativo está lleno de linfocitos B que, una vez activados, se van a proliferar y se van a diferenciar en células plasmáticas o células BD-1, con linfocitos BD-1. Ahora, en la paracorteza encontramos las VEA, que son vénula de endotelio alto porque tienen un endotelio púbico simple, y también encontramos a las células dendríticas y a los linfocitos T. Como su denomina son a linfocitos T, y vamos a ver cómo es que llegan estos linfocitos T. Ahora, en la médula, como ya mencioné, se encuentran los senos medulares y los cordones medulares, que son ricos en macrófagos, células plasmáticas, células dendríticas y células linfocitos. Bueno, esto viene a ser el vaso linfático, que es por donde drenan los senos medulares, y también encontramos el líquido, ¿no? Que sale aquí. Ahora un poco más ya agrandado, como mencioné, tenemos el seno subcapsular por donde va a pasar la linfa. Tenemos la trabécula, tenemos los senos trabeculares y ya. Había hablado de la vena, ¿no? La vena de endotelio alto. Y esta trata de la conexión de los linfocitos con el seno subcapsular, específicamente con la linfa, la cual va a traer un microorganismo principal. Y en este seno subcapsular vamos a encontrar macrófagos o células dendríticas que van a captar este microorganismo que ha viajado por la linfa. Ya. Ahora, ¿cómo llegan los linfocitos? Para esto es importante lo que ya mencioné, la VEA, que es la vénula de endotelio alto. Ya. Cuando llega un antígeno al ganglio linfático, atrae a los linfocitos. Estos linfocitos, tanto bueno, primero hablemos del tema. Los linfocitos que tienen un receptor, el linfocito T tiene un receptor expresado, que viene a ser el CCR7, que va a ser unir a una quimiosina, o en este caso diferentes quimiosinas que se encuentran en la paracorteza como tal, en su ciclo. Llega el linfocito por atracción de un antígeno, llega el linfocito específicamente, se adhiere a esta parte del ganglio linfático que está para corteza, porque ahí se encuentran sus quimiosinas. Se adhiere, se une, bueno, la quimiosina viene a ser el CSL-XB y CSL-20. Se adhiere y se queda ahí en la paracorteza para reaccionar ante el antígeno. Y en el caso del linfocito B, ese también tiene un receptor, llega a atracción de un antígeno, llega a los folículos primarios, y a los folículos primarios también se encuentran sus quimiosinas, que es el CXC-LX. Y bueno, ese viene, ¿no? Porque el receptor con las quimiosinas permite la adhesión. Y un dato interesante es que justamente en la paracorteza también se encuentran las células dendríticas, y es porque este también expresa el mismo receptor que las linfocitos. Ya, ahora vamos a la defensa inmunitaria. Esta es la función principal, y es porque sabemos que las células linfocitas son como policías que nos están esperando y la guardan físicamente. Entonces, estos se encuentran básicamente en el epitelio, esperando los microorganismos que ingresan tanto por la piel, el tubo digestivo y el receptores, que son los principales. Entonces, en la imagen, trata un microorganismo, entonces demostramos su la
cae el lisosoma, y ocurre el proceso, enzimas digestivas, pero quedan fragmentos en el los cuales van a ser expresados y van a ser llevados mediante la linfado. Y van a llegar a la paracorteza para que se activen los linfocitos T. Una vez en la paracorteza, los linfocitos T se pueden clasificar tanto en linfocitos TCD4, que son los colaboradores, o linfocitos TCD8, que son los citotóxicos. En el caso de que se plantea contacto con el linfocito B, este se va a proliferar, se va a convertir en folículo primario en folículos secundarios a partir del centro combinativo, y es porque ahí se van a activar los linfocitos y van a proliferarse, se van a clasificar con las células plasmáticas o células para linfocitos B de memoria. Ya después con las células plasmáticas, estas van a formar anticuerpos, los cuales van a regular cómo son los celulares y van a mirar la definición y mirar los organismos para decir ya adaptar más la posibilidad. Muy bien explicada la estructura y la función. Espero que hayan atendido porque lo ha hecho excelente también su compañera. ¿Por qué es importante recordar cuál es la estructura del timo y del ganglio? Porque todo lo que hablemos en adelante va a tener que ver con esos dos órganos. Entonces, cuando yo mencione dónde ocurren las respuestas, dónde se va a diferenciar el linfocito T, dónde se va a activar el linfocito T, dónde se va a activar el linfocito B, ya ustedes van a saber porque saben cuál es esa ubicación anatómica e histológica y por qué es que llega por la médula del endotelio alto y por qué es que llega también por la parte de los vasos linfáticos aferentes. No llega de la misma célula, llegan diferentes células en momentos diferentes y con distinta finalidad. Ya que lo explica así, me deja más sencillo el camino para la siguiente clase. Muchas gracias. Para terminar, vaso. A ver, escuchamos. Claudia. Buenas noches con todos. Voy a realizar la exposición del vaso y estructura y funciones relacionadas al sistema inmunitario. Vamos a tener una estructura externa. Ya conocemos que el vaso se va a encontrar ubicado en el hipocondrio izquierdo. Además, este va a tener unas ciertas generalidades, lo que es un órgano ovoide. Aparte, ovoide es vaculoso. Va a tener una coloración que es más que todo, muchos dicen que es rojo vinoso, también dicen que tiene polaridad morada, ¿no? Este es un órgano intraperitoneal a excepción de parte de su ilio y tenemos lo que son sus dimensiones, que son 12 de largo, 8 de ancho y 4 de espesor y tiene un peso de 180 más menos 20 gramos, ¿no? Sus relaciones anatómicas, anteriormente está el estómago, posteriormente está el diafragma y también las costillas del 9 hasta las 11. Inferiormente tenemos la flexura cólica izquierda y medialmente vamos a tener lo que es el riñón izquierdo. Bueno, para ver un poco más de su estructura, este riñón va a constar de dos caras, una cara visceral y una cara diafragmática. También vamos a ver que va a tener dos bordes y la cara visceral va a estar con un borde cólico, un borde renal y un borde más que todo y también va a tener una cara costal, ¿no? Además vamos a ver que la irrigación es muy importante, sobre todo para este vaso, porque si bien tiene un tronco de la arteria esplénica, pero esta dentro va a tener ciertas bifurcaciones, ramificaciones, las cuales son muy importantes. Sobre todo vamos a tener mucho cuidado con las arterias centrales y en la parte de los capilares, ¿no? Vamos a hablar de su estructura interna. Como vemos aquí, esta es la estructura interna de nuestro vaso. Si vemos, va a constar de dos partes, una cápsula y un parénquima. En la cápsula vamos a encontrar gran cantidad de tejido conectivo denso y esta muchas veces se va a llegar a imaginar. Esa imaginación
se va a conocer con el nombre de trabéculas. Además, esas trabéculas tienen pequeñas cantidades de miofibrillas, las cuales van a darle ese potencial o esta capacidad al músculo de poder contraerse mínimamente, pero es muy necesario, sobre todo para sus funcionalidades como el almacenar lo que son los eritrocitos, ¿no? También vamos a ver que el parénquima va a tener dos estructuras, lo que es una pulpa blanca y una pulpa roja. En la pulpa blanca, ¿qué vamos a encontrar? Más que todo, vamos a encontrar lo que son, un ratito, en la pulpa roja vamos a concentrarnos primero. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de las ramificaciones de esta arteria. Primero vamos a hablar de la arteria esplénica, antes de entrar en más arteria esplénica. Cuando entra el parénquima vamos a ver que se va a llamar lo que es la arteria tubular. Esta arteria tubular va a tener una rama, la rama se va a unir con lo que es la vaina linfática periarterial. Esa vaina linfática periarterial es muy importante porque es un compactado de linfocitos T y va a seguir justamente su orientación. Me refiero a esta arteria, va a tener el nombre de arteria central. Además, vamos a ver que estas arterias centrales también van a seguir ramificándose a llamarse, por último, las arterias peniciliadas. Estas arterias peniciliadas tienen la característica de que son un poquito más engrosadas y además van a prácticamente comunicarse con los capilares para provocar que haya una cierta circulación. Va a haber dos tipos de circulaciones, una circulación cerrada y una circulación abierta. Por una circulación abierta me refiero a que justamente los capilares la sangre va a fluir de los capilares hacia los senos esplénicos sin necesidad de una estructura, ¿no?, que la contenga. Y bueno, seguimos con lo que es la pulpa blanca. En la pulpa blanca vamos a encontrar lo que son un nodo esplénico y también una zona marginal. Todo esto conforma la pulpa blanca. En el nódulo esplénico vamos a encontrar los centros germinativos. Estos centros germinativos tienen gran cantidad de lo que es los linfocitos B, y vamos a ver que además de este centro germinativo también tiene una corona, que también otra vez tiene gran cantidad de linfocitos B. Y en la zona marginal vamos a encontrar lo que son las células dendríticas y algunos macrófagos. Además, por aquí se va a encontrar lo que es la arteria central. Esta arteria central, alrededor de esta, se van a encontrar lo que son los linfocitos C. Y bueno, en la pulpa roja vamos a encontrar todos los eritrocitos. También vamos a encontrar, se me ha olvidado, que la parte de los capilares tienen un entramañado de macrófagos que son muy importantes porque van a dar la depuración, ¿no? Es por eso que tiene la función de limpiar la sangre que ha cumplido su ciclo de vida más de 120 días o que está dañada, ¿no?, gracias a estos macrófagos. Bueno, con todo esto podemos introducirnos a la parte de la funcionalidad inmunológica. Vamos a ver que el vaso inicia la respuesta inmunitaria adaptativa. Prácticamente el vaso va a detectar que hay un antígeno el cual va a provocar algún daño, es por eso que va a llevar una respuesta que va a estimular prácticamente a los linfocitos T y los linfocitos B. Ahora vamos a ver que hay una presentación de antígenos por las APC, inicio de la respuesta inmunitaria ante antígenos transportados por la sangre. ¿Qué son los APC? Son las células presentadoras de antígenos. ¿Qué hacen estas células? Prácticamente van a captar a los antígenos, los van a, como dice su nombre, los van a presentar. Los presentan a la superficie para que los linfocitos T próximamente hagan la respuesta inmunitaria adaptativa, ¿no? Y después de esa respuesta inmunitaria adaptativa nos vamos con el siguiente, la actividad y proliferación de los linfocitos T y B. ¿Qué va a pasar aquí? Es que estos linfocitos tienen que dar algún cambio. En caso de los linfocitos T pueden tener dos tipos de cambio. Una de ellas es que van a multiplicarse, o también pueden generar lo que es la degradación completa, ¿no? Y los linfocitos B, en cambio, van a ser más que todo neutralizadores de los patógenos, de los antígenos. Van a dar lo que son
van a liberar anticuerpos con los cuales van a neutralizar esos antígenos. También vamos a tener la producción de anticuerpos contra antígenos presentes en la sangre circulante. Esto tiene que ver más que todo con la parte de la válvula de la pulpa roja, disculpa. ¿Y qué va a pasar aquí? Los linfocitos B tienen la capacidad de diferenciarse. Esta diferenciación la va a llevar a las células plasmáticas, las cuales van a liberar anticuerpos en la sangre que van a provocar que se neutralice este patógeno. Y también vamos a tener lo que es la eliminación de los antígenos macromoleculares de la sangre. ¿Quién va a realizar esta función? Los macrófagos. Los macrófagos, ¿qué van a hacer? Van a hacer una depuración inmunológica, prácticamente van a depurar todo lo que encuentren en su espacio, ¿no? Que sea extraño. Y bueno, esta es la última parte que dice la activación y la proliferación de los linfocitos T y la diferenciación de los linfocitos B y las células plasmáticas, así como la secreción de anticuerpos prácticamente